Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día lunes 17 de febrero. Este programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana. Amigos, el día de hoy tengo el honor de recibir un invitado que aprecio y admiro muchísimo. Un académico, profesor universitario, pero también político, también luchador social, gremialista, ingeniero de profesión, el profesor Héctor Navarro Díaz, exministro de varias carteras, exparlamentario, exdirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy con nosotros. Bienvenido, Héctor. Gracias, Mario. Oye, buena introducción le hiciste. Bueno, un resumito. Miren que ahí te está saludando Elsa, nuestra directora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Así es, bienvenido acá a Rumbo, Héctor, como siempre, de verdad que sí. Gracias, Un Mario. gran placer tenerte con nosotros. Muchos temas que conversar con nuestro invitado, un hombre que fue de la más cercana confianza de Hugo Chávez Frías, tanto en sus tiempos prepresidenciales como en sus tiempos de presidente. Héctor fue su coordinador en los asuntos sociales antes de la victoria del año 98, luego fue su ministro de Educación, después el ministro de Educación, Cultura y Deportes, después estuvo de ministro de Educación Superior, estuvo también en el Ministerio de Energía Eléctrica, fue también parlamentario, miembro de varias comisiones en el Parlamento, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, imagínense ustedes, un hombre que llegó a la cúspide del poder, pero un hombre muy sencillo, muy modesto, jubilado en su condición de profesor universitario, sigue dando cátedra en la Universidad Central de Venezuela, entiendo que honoren porque está jubilado, Héctor. Bienvenido, de verdad. Así es, Mario. Ahora, Me sé tu currículum completico. ya lo vi casi completo. Bueno, casi completo. Alguna parte que será medio clandestina. Y alguna cosa que exageraste. Bien, Héctor, de verdad que reitero mi satisfacción de que nos acompañes nuevamente. Porque además de todas esas características que mencioné de ti, esas virtudes, esos atributos, hay uno que es verdaderamente significativo. Y es que después de haber ocupado esas posiciones tan importantes en el gobierno de Hugo Chávez Frías, de haber tenido la confianza del ya fallecido jefe del Estado, de haber ocupado posiciones en la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, oye, tuviste la valentía de romper con el proyecto, yo digo el proyecto chavista, pero tú seguramente podrás llamarlo de otra manera, pero en todo caso con ese proyecto que se inició en el año 99, después de la victoria del 98, y que todavía mantiene en el poder a Nicolás Maduro Moros. Tú apoyaste la candidatura de Edmundo González Urrutia, cosa que para el momento en que te entrevisté y lo anunciaste, era insospechable en un dirigente, en un cuadro político como tú. Sin embargo, lo hiciste y eso impactó buena parte de la opinión en el mundo del chavismo y en el mundo de la opinión pública venezolana. Bueno, apoyaste a Edmundo González Urrutia y ahora tenemos a Maduro en la presidencia de la República por un periodo más. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero, déjame decirte que el apoyo que di a González Urrutia, con todo el respeto, no fue a González Urrutia propiamente, sino que expresé que había que salir de Nicolás Maduro, que sacar a Nicolás Maduro, y que tenía que ser por las vías constitucionales, por las vías legales, pacíficas, y en consecuencia había una oportunidad allí. Pensando que si todos nos volcábamos a dar ese voto masivamente, íbamos a sacar a Nicolás Maduro. ¿Eso no ocurrió? Pareciera que no, porque si ya el presidente Nicolás Maduro, el candidato Nicolás Maduro, se juramentó de nuevo
el día 10 de enero, y se juramentó como presidente electo, de tal manera que pareciera que eso no ocurrió. Parece no ocurrió. Claro, uno puede asegurar, ¿cómo asegurar que los votos son los que se dice que son? La única manera es que alguien los cuente y los presente contados. Pero eso tampoco ha ocurrido. Entonces, yo creo que la esperanza que debemos tener los venezolanos es que aparezcan los votos contados, aparezca alguien haciéndose responsable de los votos contados, porque el CNE no ha sido responsable. Recordemos esa noche de los escrutinios que no se sabía que primero boletín, después que sí, y al final ganó Nicolás Maduro. Todos los venezolanos, yo creo que esperamos con ansia el que aparezcan las pruebas. Ok, ahora fíjate, Héctor, se deduce de lo que estás diciendo que hay una duda razonable respecto al resultado del 28 de julio, es lo que entiendo de lo que estás expresando. Me pregunto, ¿a qué atribuyes tú que no se hayan abierto las cajas con el sobre número 1 que estaban en poder o están en poder, no sé, todavía, de la Fuerza Armada Nacional, que aclararían el resultado? Es que eso es lo que es incomprensible, porque en términos de una buena acción política, política es convencer a los demás de ganar los votos, etcétera, etcétera, demostrar que uno tiene razón. Tú estás discutiendo de política con alguien, tú estás dando tus argumentos para demostrar que tú tienes razón, y él tendrá sus argumentos para demostrarte que el que tiene razón es él, y sacará las pruebas. Pues mira, ahora lo que pasó en tal momento. No, yo tengo aquí un papelito que dice tal cosa. Bueno, lo que llama la atención es que no han aparecido todavía las cuentas por parte de el CNE que demuestren. Dicen que lo tienen, pero no es público y notorio para todos los venezolanos que participamos en ese proceso electoral y que confiamos en el CNE. No es público y notorio que estén las cuentas, que estén los votos allí, y que por tanto no hay ningún inconveniente en presentarlo. Lo raro es, lo extraño es, y el error, a mi modo de ver, si tienen razón, si ganaron las elecciones, lo lógico sería, lo de calle es, sáquenlos, demuestren y se acabó el problema. Como no ocurrió en el 2013. Claro, es que la lógica política dice, mira, cállale la boca, saca los votos. ¿Y por qué no ocurre eso? ¿A qué lo atribuyes tú? Bueno, mira, en principio puede ser un error político. Se sienten tan poderosos y tan autosuficientes que no tienen que dar explicaciones. No tienen que dar explicaciones. Eso, en política eso no funciona. En política eso no funciona. Ese es un error muy grave. Una causa puede ser que estén cometiendo un error político muy grave, dado autosuficiencia, dado concentración, problemas de concentración de poder, incluso problemas de soberbia. ¿Y cuáles son las otras hipótesis? ¿Cuáles pueden ser otras causas? Bueno, mira, se perdieron unos votos, se echaron a perder las máquinas, y le da pena, le da vergüenza decir que se echaron a perder las máquinas. Pero ahí está el voto manual en las cajas. Pero si no está, claro. Si se echó a perder la máquina, bueno, está la caja con los votos físicos. Bueno, estamos. Mira que tú eres ingeniero. Sí, y además yo tengo mucho que ver con un número. Así es, exactamente. Sí. Entonces, no, creo que es un grave error. Es un grave error. Primero, un grave error, aunque se tratara simplemente como acabo de decir, bueno, se echaron a perder las máquinas, no sé. O tienen los votos, pero la soberbia les impide demostrar que lo tienen. No voy a ceder a la oposición. ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, un problema de soberbia. Eso se da. Lamentablemente, hay casos históricos en la política, no solamente venezolana, sino mundial, en que eso se ha dado. Y por soberbia se ha perdido imperio. Ahora fíjate, después de ese resultado controvertido del 28 de julio, bueno, el gobierno se ha dado la tarea de convocar rápidamente otro proceso electoral para abril. Bueno, mira, eso es una cosa que llama mucho la atención, y uno debería preguntarse cuáles son las condiciones en las cuales se va a dar ese nuevo proceso electoral, porque este nuevo proceso electoral es mucho más complejo que el anterior, pero muchísimo más complejo, porque hay candidatos por todos lados. Así es. Yo no me
quiero imaginar cuál es el tamaño del tarjetón. Imagínate tú el tamaño del tarjetón. Solamente para la elección de la Asamblea Nacional, ¿cuál va a ser el tamaño del tarjetón? Ahora, ponen los alcaldes, ponen los gobernadores. Bueno, los alcaldes no van para la de abril, pero van los gobernadores y los diputados a los consejos legislativos. Exacto, entonces, pero va a ser una Así elección muy, muy compleja, muy Así compleja. Están programadas las máquinas para que eso funcione. Y uno se pregunta, y para que funcione sin la mano del ser humano, sin que nadie meta la mano, porque eso le resta confiabilidad a los resultados y al proceso mismo. Entonces, la pregunta es, y si estaríamos en este lapso tan pequeño del momento en que se anunció las elecciones y el momento en que se van a dar las elecciones, ¿cuánto? 2 meses de diferencia. En ese lapso es posible programar la máquina para unas elecciones que son completamente distintas a la programación anterior. Eso son preguntas que los venezolanos tenemos que hacernos, que se deberían estar haciendo ellos. ¿Por qué? Porque lo que pudiera ocurrir es que de la noche a la mañana digan, no, se va a hacer manual y se van a contar los votos uno por uno. Y eso deja mucho que desear desde el punto de vista de la confiabilidad del resultado. Ahora, ya de por sí, la confiabilidad, una vez que el Consejo Nacional Electoral no presentó los resultados, como el propio presidente del CNE se había comprometido, y como fue instado por el Tribunal Supremo de Justicia, porque en su sentencia el TSJ le instó al Poder Electoral que presentara los resultados. Claro, fíjate que por cierto, y aquí entre paréntesis, ese comportamiento del Consejo ¿Del Tribunal? del Tribunal Supremo difiere de la conducta posterior del mismo Tribunal Supremo. ¿Por qué? Bueno, porque al final el Tribunal Supremo ha avalado todo lo demás. Entonces uno se pregunta qué pasó entre un momento y el otro momento, que hay un cambio de comportamiento, un cambio de actitud. Habría que preguntarse qué pasó, si es que descubrieron alguna información que no tenían en el momento, no sé. ¿Tú como elector te sientes ganado a participar en ese proceso? La oposición está debatiendo en este momento si participa, si no participa. Hay muchas razones para participar y también muchas para no participar. ¿Cómo ves tú ese proceso? Yo digo que, primero, la participación en un proceso electoral, que es un proceso político, es una acción de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos debemos participar en un proceso electoral. Ahora, hay muchas maneras de participar en un proceso electoral. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es participando, discutiendo el tema frente a la gente, frente a los que nos están escuchando, discutiendo el tema del electoral, sus pros y sus sus contras, etc. Eso es parte de una participación democrática en un proceso, frente a un proceso electoral. Así. Ahora, no necesariamente vas a participar como elector ni como candidato. No necesariamente. De tal manera que yo soy partidario, yo no voy a dejar de participar en esos términos. Correcto. ¿Okay? Ahora, en las condiciones actuales, en las cuales, mira, uno no sabe ni cuáles partidos están autorizados para tener candidatos. Así es. Y mira, hay un caso ahorita que está ahí sobre el tapete, que es el caso del Enrique Márquez. Enrique Márquez, Preso. ¿Y cuál es el delito de Enrique Márquez? Visto desde mi óptica. Sí. ¿Okay? Desde mi óptica, el delito no existe. ¿Qué fue? Fue candidato y por eso está castigado. Porque como uno tampoco sabe de qué se le acusa. Porque no hay manera de comunicarse ellos con los abogados, los familiares con ellos allá adentro, etcétera, etcétera. Entonces, al final, es una incertidumbre muy grande. Y vivir la vida con incertidumbre, y más en una materia como esta, que puede tener tanta trascendencia, es muy delicado. Por cierto que estás tocando un tema, Héctor, que me gustaría abordar con un poquito de detenimiento. Tú que fuiste protagonista de aquellos momentos después del año 92, cuando Hugo Chávez Frías resultó, digamos, preso, producto del fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Bueno, Chávez y quienes le acompañaban, estuvieron presos, primero en el cuartel San Carlos, después en Yare, y tenían, digamos, un tratamiento más o menos privilegiado en relación con el tratamiento que ahora se les da a los presos políticos. Me gustaría que tú nos contaras esa diferencia, porque hasta donde yo entiendo, los presos políticos de ahora ni siquiera tienen derecho a un defensor privado, tal como lo establece la Constitución,
tampoco tienen visita, en algunos casos son secuestrados y por semanas se desconoce su paradero. Me gustaría que hicieras una reflexión al respecto con tu vivencia de la época y las actuales. Mira, te voy a hacer una reflexión incluso con vivencias anteriores. Ok. Mi papá era militar, se alzó contra el gobierno de Pérez Jiménez. Fue el segundo a bordo de una rebelión militar en la base aérea de Boca del Río, en esa época de la Boca del Río. ¿En qué año? Año 52, Ok. septiembre del 52. Por supuesto, terminó preso inmediatamente. Correcto. Él fue el segundo a bordo de la rebelión. El jefe de la rebelión fue Wilfrido Omaña, que lo mataron después. La Seguridad Nacional lo mató en ese sentido. Pero la experiencia es que el hijo mío fue preso. Tuvo bastante tiempo preso, ¿no? 2 años preso. Y mira, el hijo mío incluso se enfermó porque tenía que cumplir trabajo forzado, entre comillas. Él estaba en San Juan de los Morros, en la penitenciaría de San Juan de los Morros, y allí tuvo que participar cultivando la tierra, junto con todos los demás presos. Pero se enfermó, tuvieron que hospitalizarlo y lo hospitalizaron ahí mismo. Y recuerdo que yo tenía 3 años en ese momento, pero recuerdo que lo fui a visitar. Entré con una tía mía que era un poquito mayor que yo, pero una niñita también, sí, que me llevaba de la mano. Subimos hasta la enfermería, lo visitamos en la enfermería, y mira, y no hubo de qué quejarse. El viejo mío salió de la cárcel con su maleta para su casa. Para su casa. Nunca más lo molestaron. Y eso que se alzó militarmente contra Pérez Jiménez. Sí, palabras mayores. En esa época, bueno, tanto así que al jefe de él, en la rebelión, lo mataron. Lo mataron, creo que fue en Barranquilla. Mi papá tuvo poco de años preso y luego confinado en la selva de Caciquiar, en el territorio de Amazonas. ¿Cómo se llama? En Guasina. Tengo un tío que estuvo en Guasina también. Entonces, pero luego viene la siguiente época, la de la democracia representativa. La democracia representativa, y en esa época la cosa cambió radicalmente con respecto a aquella. Pero radicalmente con respecto a aquella. Bueno, ejemplos tenemos muchos. Sin embargo, había que decir que en aquel momento la izquierda se había alzado en armas también. Claro. Digamos que había una guerra de guerrilla, pues. Sí, claro. Y con el argumento de la guerra de guerrilla. Así es, represión. Sí. Ahora, en este momento no existe una guerra de guerrilla. No existe. Hubo un intento, el golpe de Estado del 2002. El presidente era Hugo Chávez. Y todos recordamos cuál fue el trato de Hugo Chávez para los que estaban ahí. Yo participé en eso, porque yo fui de los que entró, distinto de otros que no llegaron, que ahorita son gobiernos y que no llegaron nunca. Yo estuve allí, junto con otros compañeros con él. Estuvo Rodríguez, Isaías Rodríguez. Con Jordani. Estuvo Annalisa Osorio. Aristóbulo fue el que organizó Ismael García. En fin, y agarramos presos a 80 y pico de personas que estaban ahí en un salón, que fueron los que juramentaron a Carmón de Tanga. Sí. Eso era un delito. Por todo el cañón era un delito. ¿Y cuál fue la respuesta de Uruguay? Váyanse. Así de sencillo, váyanse. ¿Por qué? Porque había una conciencia de que la discusión estaba aquí. Era una discusión de ideas. Bueno, Carmona estuvo preso y luego estuvo en la embajada de Colombia. Yo creo que hasta le permitieron irse después. Pero él era el presidente. Pero todo lo demás, incluso el que lo juramentaba. Sí. Estaba ahí sentado en una primera fila de un salón donde entramos nosotros. Hay imágenes de eso, hay un video que se grabó en esa época. Y estaba ahí de primero, había un almirante sentado ahí de primero. ¿Y la represión de ahora cómo la ven? Mira, el gran problema ahora es que hay una situación de terror. La gente está aterrorizada. ¿Terrorismo de Estado? Terrorismo de Estado el concepto implica una organización para eso.
el efecto es el mismo. El efecto de lo que está ocurriendo es el mismo. Ahora, no sé si es que están organizados para eso. No me atrevo a decirlo. No lo voy a asegurar. ¿Tú no lo calificarías como No, terrorismo no. esta? Hay una situación de terrorismo, la gente está aterrorizada. Porque si tú sales a una manifestación a protestar en un país que se supone que es democrático, que tienes libertad de expresión, y por eso te pueden meter preso, como lo meten preso, Así es. entonces tú dices, bueno, pero además que todo el mundo sepa que te van a meter preso. Porque no es que te metan preso, sino que además todo el mundo sabe que te pueden meter preso. Así es. Porque hay gente que está presa y que no hay manera de que esas personas que están presas tengan lo que tú mencionabas anteriormente, el contacto con un abogado, la asistencia legal, el contacto Visita con de los familiares, etcétera, etcétera. Uh-huh. Si eso no existe, entonces se instala una situación de terror en la mente de la gente, que le impide a la gente actuar democráticamente. Está impedido de actuar democráticamente. Y eso es peligroso, ¿viste? ¿Tú sabes por qué es peligroso? Porque eso, en cualquier país del mundo, canaliza esfuerzos de la gente en otros caminos, Que no son los democráticos. que no son los democráticos. Uh-huh. Y que no son deseables, por supuesto. Sí, así es. Ajá, y Héctor, una vez que Maduro se ha juramentado, ya es irreversible que Maduro permanezca en el poder hasta el año que viene, hasta el año 2030. ¿Cómo ves tú el inicio de un nuevo gobierno en manos de Nicolás Maduro? Bueno, mira, déjame decirte que lo he dicho públicamente y tú a lo mejor me lo has escuchado. Yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro es el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia Lo has republicana. dicho. Aquí mismo lo dijiste en nuestro programa. En toda su historia republicana, el peor gobierno que ha tenido Venezuela. Sin contar todavía el tema de la corrupción. Sin meter el tema de la corrupción, yo creo que este es el peor gobierno que ha tenido Venezuela. Entonces, ahora, ¿Y si le agregas la corrupción? no, imagínate tú, ¿a dónde lo pones? Si estaba de último en la... Mira, un país en el cual el salario mínimo no te alcanza para un pasaje. Cuando yo entré aquí para pagar el estacionamiento me cuesta a mí, no te lo estoy cobrando, el estacionamiento me cuesta más que un salario mínimo mensual de un venezolano. Sí, porque el estacionamiento cuesta como 3, 4 dólares. Por ahí anda. Y el salario está en 2 y pico. Por eso. Entonces, tú lo cuentas eso en distintos países, incluyendo Haití, y no te lo creen. No te lo creen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, la Universidad Central de Venezuela, donde yo trabajo, pero que no me pagan porque yo estoy trabajando a donde ahí, porque me gusta ese trabajo, porque me gusta el contacto con los estudiantes, con los profesores, con la gente. Mira, se está vaciándose completamente de profesores, porque nadie puede ir a trabajar. Los muchachos, los jóvenes que se gradúan, no pueden ir a trabajar a la universidad porque materialmente el sueldo que les pagarían, fíjate, condicional, el día que se lo paguen, que les pagarían, no les alcanzaría para comer. Mi hijo trabajaba de profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la escuela de computación. Un tronco de estudiantes, se ganó eso, se lo ganó en un concurso internacional con una empresa transnacional. Se lo llevaron y simplemente lo hizo porque materialmente no tenía cómo mantener mujer e hijo. Un hijo recién nacido y una mujer. Este estatus, esta situación nacional es sostenible hasta el 2031. Mira, esto tiene que cambiar. Tenemos que buscar la manera de hacer lo que cambie democráticamente. Pero esto tiene que cambiar. Simplemente tiene que cambiar porque, tú lo acabas de mencionar, es insostenible la situación. Simplemente la gente no puede vivir. Simplemente es un problema de que no puede vivir, independientemente de que tú veas las grandes camionetotas. Por cierto, aquí, si las autoridades del tránsito no se han dado cuenta, no usan placa. Sí. No usan placa. Tú pasas por unas calles, unas avenidas, y de pronto ves 4 o 5 camionetotas inmensas recién compradas. Y los escoltas no tienen identidad de ningún tipo. No, y para sabe que, de que... los que tienen una máscara negra, Así es. que tú no puedes ver la identidad ni los ojos. Así es. Porque lo que se ve es una rendijita. ¿Tú no usabas ese tipo de escolta en su tiempo? Tú lo recuerdas muy bien, la gente Así lo recuerda muy bien. Por eso te lo pregunto. Sí, no, vale. No, en una oportunidad estaba yo cambiando de ministerio, como que era, de los varios cambios
Y en ese ministerio cuando entré, el primer día, de pronto me llegan a buscar a la casa y trancaron el tráfico. Una caravana. Poco de escoltas y trancaron el tráfico porque yo iba a salir. Sí, imagínate. Cuando yo veo aquel escándalo ahí y los vecinos molestos, claro que tenían que estar molestos, obviamente tenían que estar molestos. Sí. Los vecinos míos se deben acordar de ese hecho. Mira, eso era insólito. El presidente de la República, el presidente Hugo Chávez, varias veces lo vi regañando gente, regañando ministros, por ese despliegue de chonería, chico. De chonería, porque no tenía ninguna justificación, porque Venezuela no está en ningún estado de guerra, ni muchísimo menos. Hay mucha prepotencia y ostentación. Sí, y soberbia, es lo que te digo. Bueno, es que el que tiene plata, chico, tiene demasiada plata, siempre quiere más plata. Elon Musk, por nombrar a alguien que todo el mundo conoce, sí. Elon Musk, acaba de hacer un negocio ahorita de fue 40 mil millones de dólares, pero el hombre tiene como que son 800 mil millones de dólares. Y tú dices, ¿y en qué los irán a gastar? Toda esta gente que usan esa camionetota es producto de que están metidos en actos irregulares. No sé, pero deberían entregar cuenta. Porque todo el mundo los ve y a veces te pasan y primero pasa el motorizado y el otro, un poco de moto, Sí. y después pasa la camionetota y después pasa otro carro más atrás. Bueno, ojo, el problema es que al deteriorarse la imagen del Ejecutivo, la gente voltea y ve al presidente. Mira qué pasó por ahí. Ese es uno de los del presidente. Y mira, ese Uno de los enchufados también dicen ese Claro, término. los enchufados. Claro, que es el término que usan es un enchufado. Pero enchufado ¿con quién? ¿Y la gente quién está viendo? Cuando la gente ve pasar ese enchufado, la gente inmediatamente piensa en el jefe. Piensa en Nicolás Maduro. Aunque Nicolás Maduro no tenga nada que ver con eso directamente. Es responsable, claro. Es responsable de todo. Claro. Para una cosa y para otra también. Pero la gente le va a echar la culpa a él, aunque no sea responsable de ese hecho concreto. Así es. Héctor, tenemos que ir a una pausa. Bueno, amigos, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero. Al regreso vamos a continuar conversando con Héctor Navarro Díaz, ingeniero, profesor universitario, jubilado, pero activo en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ingeniería. Ha sido ministro en varias carteras, fue dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, y en las elecciones pasadas votó por un candidato de la oposición, por Edmundo González Urrutia, en el convencimiento de que había que concentrar los votos en una fórmula que resultara ganadora. Por eso apoyó a Edmundo González Urrutia, según nos ha explicado. Al regreso, quiero que hablemos un poquito, Héctor, sobre el PSV, del cual tú fuiste dirigente, de sus condiciones actuales como proyecto político, su liderazgo, la gente que lo dirige. Y es muy parecido a ese PSV a aquel del cual tú fuiste dirigente. Vamos a hacer la pausa, amigos, y al regreso también leeremos sus comentarios, sus preguntas a través del Instagram @MarioVillegas100 y del Instagram de Radio Rumbo 670M. No se nos vayan. Héctor, aquí seguimos un rato a través de las redes mientras viene el avance del noticiero. Ese es el encuentro tuyo con la Universidad Central de Venezuela. Después de que ocupaste cargos importantes. Refréscanos. ¿Cómo fue esta vuelta a las aulas y al espacio universitario? Y háblanos un poquito de la UCB, ¿cómo la estás mirando ahora? Mira, vamos a empezar por esta última parte. La UCB está sufriendo ahorita un proceso increíble de maquillaje. Tengo que calificarla de maquillaje, porque la UCB, cualquier universidad, en primer lugar son sus maestros, sus profesores y sus alumnos. En primer lugar. Así es. Y después los jardines y tal. Entonces, bueno, en este momento se está dando un proceso que es agradable para el que transita por allá. Yo trato de llegar temprano y doy una vuelta grande por la universidad por razones de salud. Y entonces, bueno, la disfruto. O sea, son cambios meramente estéticos. Es un cambio meramente estético porque, como te digo, más allá del esfuerzo que hacen los profesores que todavía están ahí, no me refiero a mi persona, los que están haciendo investigaciones, etcétera, que todavía quedan algunos haciéndolas en algunas facultades.
Bueno, mira, más allá de eso, el problema está en que, no se trata de una actividad consciente con la inversión que tiene que hacerse para que eso dé fruto. Ajá, sí, continúa. Sí, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es que bienvenido sea eso que le hacía falta a la universidad. Sin duda le hacía falta, pero no es suficiente ni remotamente. Ajá, cuando nos metemos en los asuntos académicos y administrativos, ¿cómo la ves a la UCB? Bueno, mira, hay varios. Primero, la UCB es la única en este momento que tiene autoridades electas. Y las demás. Por decisión propia, por cierto. Que entiendo que ayudó Tibisay Lucena. No fue exactamente por decisión propia porque fue autorizado. Fue autorizado. Que no debía ser, porque hay una ley de universidades que debe respetarse. Y si hay autonomía universitaria. Sin embargo, bueno, fíjate, el resto de las universidades del país, que son bastantes, están con autoridades designadas digitalmente. Cuando digo digitalmente es a dedo. Héctor, una pregunta difícil. Tú fuiste ministro de Educación Superior. ¿No te sientes responsable del deterioro de la educación superior en Venezuela? No, al contrario, mira, al contrario. Yo soy el fundador de la Universidad Bolivariana, lo recuerdo. Y de otras muchas universidades en todo el país. Y me siento orgulloso de eso. La Universidad Bolivariana en particular me ayudó María Isla Castellano. Como no fue la primera rectora. Una notable compañera de trabajo y investigadora en el área educativa. Bueno, eso marcó de alguna manera esa apertura de la universidad. Me acuerdo cuando Hugo Chávez me preguntó cuántos estudiantes hay sin cupo. 400.000, que es lo que hemos hecho. Me dijo, entran todos. Okay. Vamos a escuchar a Alex Maque y luego continuamos hablando. Notirrobos informa a la comunidad de la playa El Tirano en Margarita, Nueva Esparta. Fue testigo del inesperado variamiento de orcas pigmeas. Se trató de un suceso que movilizó a pescadores, guardacostas y expertos en vida marina en un esfuerzo conjunto por salvar a los cetáceos. Notirrumbos informa. Las pruebas realizadas en los últimos días y este lunes al Papa Francisco han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia. El cuadro clínico complejo va a requerir de una hospitalización adecuada y se anuló la audiencia general de este miércoles, según informa la Santa Sede. Con carácter de urgencia se necesita el medicamento Doxetacel de 125 miligramos para el paciente oncológico José Gregorio Rodríguez Ochoa. La persona, farmacia o institución que pueda donar este medicamento Doxetacel de 125 miligramos, por favor llamar a este número 0412-735-0972. 0412-735-0972. Gracias por su atención. Informó Notirrumbos. 2:32 minutos en la tarde, hora Rumbos. La emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. En el estudio, Héctor Navarro Díaz, ingeniero, profesor universitario, jubilado, activo, jubilado y activo, porque está jubilado, pero a la vez sigue dando clases en la Universidad Central de Venezuela, exministro en varias carteras, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya vamos a continuar hablando con él porque debo hablarles en este momento del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Y los invito, amigos y amigas, a que tomen nota de su número telefónico. Anótalo tú también, Héctor, que dentro de varias décadas lo vas a necesitar. Sí, todavía no falta mucho, pero... 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor
de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB, tu colega, profesor universitario, y también de la Escuela de Medicina de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, pero presta también servicio domiciliario en el caso que el paciente o la paciente así lo requiera. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Muchos mensajes que voy a leer un poquito después de esta pregunta que dejamos pendiente. Héctor fue dirigente importantísimo, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo es el Partido Socialista de hoy, el Partido Socialista Unido de Venezuela de hoy? ¿Se parece a aquel que tú dejaste? Bueno, mira, lo primero que te podría decir es que, en efecto, yo fui miembro de la Dirección Nacional del PSUV en su fundación. De alguna manera yo participé también en la concepción, en la revisión de los estatutos del partido, etcétera, etcétera. Que no es, como algunos dicen, que Hugo Chávez decía el Partido Socialista Único de Venezuela. No, Partido Socialista Unido de Venezuela, que son dos cosas distintas. Pero todavía hay gente que dice, repite como unos loros, es que Chávez quería el Partido Socialista Único. No, no es verdad. No es verdad. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, él estaba de alguna manera combinando a toda la gente de la izquierda que se metiera en ese partido. Tú no estás organizando un partido, tú no quieres que se metan en tu partido. Tú quieres convencer a la gente que se meta en tu partido. Eso es lógico. Eso es parte del trabajo político que tenía que hacerse. Sin embargo, no era que obligado tenía que meterse la gente ahí. Pero la primera cosa que te puedo decir es que yo fui de la Dirección Nacional, miembro de la Dirección Nacional del partido, electo. Electo. Ahí fuimos electos 30 personas, de las cuales eran 15 principales y 15 suplentes. 15 y 15. Por orden de votación. Yo quedé de número 15. Yo quedé de número 15. El último de los elegidos. El último de los electos. De los electos. Los elegidos son nosotros. Los elegidos son los de ahora. Esos son los elegidos. Entonces, yo creo que ya eso en sí mismo marca una diferencia notable. Fíjate que... Sin embargo, perdóname, Héctor, que te haga una interrupción para que tú lo aclares lo siguiente. Yo tengo entendido que por decisión de Chávez, en su momento, se impusieron en esa directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela a otras personas que no fueron elegidas, que no fueron electas. Me refiero al general que fue Müller Rojas, que fue designado vicepresidente por decisión unilateral de Chávez, al igual que Diosdado Cabello y otros dirigentes que no fueron electos. Diosdado sí estaba en la lista. Estaba en la lista de los 15. Sí, Diosdado sí estaba. Pero hubo otros pues que Chávez a dedo metió. Recuerdo el Müller Rojas porque lo anunció en el acto de clausura. Sí, yo recuerdo el caso de Müller Rojas, que nos llamó la atención, pero Müller Rojas era un hombre que venía de la causa R, de la causa y del R, PPT, de una participación política, etcétera, etcétera. Y fíjate cómo se tomaban las decisiones. Las decisiones ahí normalmente se tomaban por ¿cómo se llama? Consenso. Por consenso. Ahí no había grandes discusiones sobre, salvo alguna que otra cosita muy puntual. Pero fíjate la manera de actuar cuando me votan a mí del partido. Me abren un expediente y, como me dijo Rodríguez Chacín, por órdenes de Diosdado. Entonces, eso, órdenes de Diosdado. Me dio Rodríguez Chacín a mí. Rodríguez Chacín era ¿Qué cargo ocupaba ahí? El que dirigía el comité de disciplina. El disciplinario del partido. Y entonces, bueno, me abrieron un expediente. El expediente me lo abrieron y lo tengo por escrito, porque me lo dieron por escrito, por haber dado unas declaraciones a los medios. Menos mal que yo ahorita no estoy en el partido porque me votarían de nuevo. Por haber dado unas declaraciones. Y las declaraciones que di tenían que ver con unas denuncias en el tema de corrupción. ¿Okay? De corrupción de Cadivi del año 2012. Yo respaldé a Jordani, de Cadivi. Yo respaldé a Jordani y a esta Mede Betancourt, que era la ministra, saliendo, que me salió e hizo unas denuncias. Y yo, como maltrataron a Jorge Jordani, yo salí a defenderlo. ¿Okay? Entonces, y por eso te sancionaron. Me abrieron un expediente, pero además me juzgan en ausencia. Porque en esa reunión de la Dirección Nacional en la cual me juzgaron y me votaron, yo no estuve presente porque no me invitaron.
Fíjate la democracia, cómo funcionó ahí al interno, ¿no? Y por lo que he sabido de las cosas que me transmiten, porque ahí la votación quedó 7-8, apenas estaban 15 personas bien presentes, y 7-8 no fue de calle, y hubo discusiones ahí. Uno de los que discutió el tema a mi favor fue Aristóbulo, y otros más. Hubo caras muy complicadas ahí. Al final se decidió mi expulsión del partido, pero es un poco para comparar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuáles fueron las elecciones del partido, las últimas? Bueno, ahorita acaban de designar a Diosdado Cabello. De designar. Bueno, tengo entendido que lo acaban de designar vicepresidente. Entonces, es que te escuché mal. Yo pensaba que ibas a decir que acaban de elegir a Diosdado Cabello. Bueno, tú debes saber más que yo. No, es que la palabra correcta es esa. Sí. La palabra correcta es esa. Pero entonces, ¿dónde están los estatutos del partido? No se aplican los estatutos del partido, porque debía haber sido por elección. Ahora, ¿cómo aprecias tú esta combinación, ya que mencionamos a Diosdado Cabello, en una sola persona, la jefatura del partido político y el Ministerio del Interior en una sola mano? Creo que es un error. Desde el punto de vista gerencial, inclusive. Suficientemente compleja la situación en la parte política como para que además tenga lo otro. Y mira, en ese tipo de cargos es muy importante que la raya divisoria entre las acciones de uno y las acciones del otro estén bien definidas. Porque corre el riesgo de uno actuando como si fuera el otro, o el otro actuando como si fuera este. Entonces ahí, como desde el punto de vista de gerencia, Correcto. lo lógico sería mantener eso completamente separado. Y desde el punto de vista político, ya viste la parte gerencial, desde el punto de vista político, ¿cómo es esa combinación, esa fusión de esas dos funciones en una misma persona? Bueno, el problema es que hay que tener cuidado con la vinculación del Estado con el partido. Eso es muy delicado. Eso no lo inició Chávez. Eso que casi que no había límites entre el Estado y el partido. Fíjate, alguien hace un tiempo me planteaban, no, que militarista Chávez. Y resulta, yo le dije, oye, pero lo que yo recuerdo es que la primera vez que en Venezuela se nombró un ministro de la Defensa Civil fue Hugo Chávez. Que nombró a José Vicente. Que nombró a José Vicente Rangel. Entonces no me digas. Ahora, ese Hugo Chávez que nombró militares, que no es ni remotamente lo que ha pasado ahora, ese Hugo Chávez que nombró, que designó militares a distintos cargos, y como tú dices, que de alguna manera fundía una cosa con la otra, que, mira, yo ejercía como ministro en 4 ministerios distintos, estuve yo como ministro. Tú sabes de eso perfectamente. Así es. Bueno, y en ninguno de esos el partido tenía nada que ver con la acción del ministerio, ni en educación, ni en educación superior, ni en educación, cultura y deporte, ni en energía eléctrica, ni ciencia y tecnología. En ninguna de esas partes alguien puede decir que por orden del partido. Pero yo recuerdo, Héctor, y lo veo ahora, pero también lo veía con Chávez, todas las manifestaciones de Chávez, todas las convocatorias que hacía Chávez, se movilizaban miles y miles de personas en autobuses, camionetas, de los ministerios, de las gobernaciones, se utilizaban las estructuras, la infraestructura del Estado para hacer proselitismo chavista. ¿O es mentira? No. Claro que es verdad. Bueno, entonces. Claro que es verdad. No, pero eso es una cosa distinta al tema de las decisiones. Cuando tú fusionas, lo que estamos hablando, fíjate, de este caso concreto, fusionas dos ministerios, o un ministerio y el partido, donde la interrelación, justamente en ese caso hay que evitarla. Justamente en ese caso hay que evitarla. Porque el orden público, por ejemplo, ¿cómo actúa el que tiene que resolver un problema de orden público para preservar la vida de los ciudadanos, los bienes de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, no de unos vestidos de rojo o no, sino de todos los ciudadanos, cuando interviene ante una manifestación de un partido cualquiera? Mira, a mí no se me olvida cuando hirieron a Alexis Adam en la entrada del clínico. Ese día
amaneció toda la ciudad universitaria, que siempre estaba llena, rodeada de policía. Estoy hablando del gobierno de Rafael Caldero. Ese día, como cosa muy rara, no había policías en la... Y cuando llegamos con la marcha allí, aparecieron unos francotiradores que con intenciones de matar. Como hay fotografía. El tipo fue fotografiado, pero nunca preso. ¿Tú recuerdas? Debes recordar la fotografía. Claro. El tipo acostado detrás de un poste, Sí, lo recuerdo, con la pistola en la mano sí. disparando. Sí. Bueno, es el problema de cuando tú confundes el ejercicio del ministerio tal con el ejercicio político propiamente dicho. Porque tú, como dirigente del partido político, tú obviamente estás buscándole las facilidades a tu partido político, a tu militancia, etc. En buena lid, no estoy hablando de vagonería ni ladronería, en buena lid. Ahora, resulta que si tú confundes eso, es lo que, y por eso se citaba el caso de este señor, porque obviamente ese día facilitaron las cosas. El gobierno de Rafael Caldera facilitó las cosas para que hubiera la agresión contra la universidad y contra alguien en particular, que no lo mataron de casualidad. Recuerdo. Por suerte Alexis se salvó, Sí. continuó actuando políticamente y estudiantilmente y llegó a ser incluso, si mal no recuerdo, alcalde de Cuba, del estado Miranda. Si no fue alcalde, fue el segundo. Como que sí. En Cuba, estado Miranda, lo recuerdo. Alexis Haddad. Voy a leer rápidamente, amigos y amigas, mensajes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100 y del Instagram de Radio Rumbo. Dice 6455 Edgar, saludos Mario, Dios te bendiga, igualmente usted, amigo, y a toda la gente que nos sintoniza. Ya voy a leer este comentario. Dice @León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Yo también. Y yo también. Y tú también, Héctor, qué bueno. Dice 6455, el 27A solo tenemos derecho a votar, más no a elegir. El gobierno se encarga de decidir quién va y quién no. Quién va y quién no. Jimmy Arias 50, feliz tarde. ¿Qué opinión les merece la reforma de la Constitución? Eso tema quiero planteártelo antes que terminemos el programa, Héctor. El tema de la reforma constitucional. @virtualarte19, afectuosos saludos de Mérida, igualmente para ustedes. Jesús Díaz UCB, ¿qué intención tiene de ir a unas elecciones en abril si votas azul y ellos dicen rojo? Si decimos no a la reforma constitucional, ellos dirán sí. ¿Qué salida existe ante esta dictadura moderna? Saludos, cordial saludo. 6455 a estas alturas, después de la actitud del gobierno, todavía tienen dudas de que Maduro perdió. Yo no las tengo, pero bueno. Jesús Díaz UCB, Héctor, ¿cómo llamamos a Maduro? Presidente, dictador, tirano. Entiendo el miedo de poder expresarlo, pero danos luces al respecto. @Emmanuel TH, los venezolanos queremos votar porque somos un pueblo pacífico y eso fue demostrado el pasado 28 de julio. Tenemos dudas razonables porque lo que se vio en centros electorales no fue lo que se anunció. León del Valle 62, la Constitución no tiene necesidad de ser cambiada, hay que respetar su contenido. Su artículo 5, por ejemplo, la soberanía reside en el pueblo. Aquí sabemos todo lo que pasó el 28 de julio. Siguen los comentarios, un poquito de paciencia, amigas y amigos. Dice Jesús Díaz UCB, se puede llamar ingeniero a quien no demuestre el título académico, se puede llamar presidente a quien no demuestre las pruebas y los votos, aunque preside el Poder Ejecutivo. @León del Valle sentido por las ramas a estas alturas, perdónenme, beneficio de la duda a algo que fue público, notorio, ahogaron lo comunicacional. Virtual Arte 19, siempre será importante escuchar a Navarro o en su defecto a Rodrigo Cabezas, aún proyectan algo de confianza, al menos así lo pienso, qué bueno. Más comentarios y preguntas, amigos y amigas, un poquito de paciencia. Feliberto 51, buenas tardes Mario, una pregunta, ¿a quién le interesa ese cuento de Chávez otra vez? Bueno, hay gente que le interesa, a mí por lo menos me interesa ese tema porque estamos viviendo la historia contemporánea. 6455 Edgar, Chávez cuando estuvo preso se le dieron todas las garantías, tal cual. Manuel TH dice, ¿y cómo participar en otra elección si a varios que fueron testigos de mesa o coordinadores del centro los metieron presos? Al igual que a los que lucharon institucionalmente como Enrique Márquez y otros. Rápidamente más comentarios. Berroterán Humberto, invitado de lujo, el profesor amigo Héctor Navarro, el presidente de la República encargado. Lina Ron, son los más honestos que he conocido en la carrera de político, dice él. Y pregunta Gregoria Romero, Lina Ron. @Raro a qué o a Q, dice, ¿ves? El ejemplo de Cuba, ya son 60 años, Venezuela va igual.
Jorge Delgado 163, Dios los bendiga, Mario, amigo, y a su equipo y a toda la familia Rumbo. Necesitamos que hablen de que hace falta un aumento de salario, es urgente, esto no se aguanta, el queso en Catia en 380 bolívares, totalmente de acuerdo. Más comentarios, amigos y amigas. Nos quedan escasos minutos, pero quiero leer unos más para darle la palabra para que respondas en bloque. Lance 7618, Maduro tomó la iniciativa de la reforma constitucional como presidente, él no fue electo, está usurpando el cargo y el artículo 138 de la Constitución dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Silvia Josefina 1964, Mario, te está llevando por los aires a Vladimir. No, por Dios, Vladimir es tremendo periodista, yo he aprendido mucho de él también. @Flor Angélica González, buenas tardes, licenciado Villegas y profesor Navarro. Mi pregunta, siendo la Constitución vigente una de las mejores, ¿cree usted que se debe cambiar? Esa es la pregunta que le voy a hacer a Héctor. Emanuel LJTH, Mario, al igual que su hermano Vladimir Villegas, son excelentes periodistas. Gracias, muchas gracias. Gregorio Romero saludos Mario y doctor Navarro. En su gestión como ministro de Educación Universitaria, ¿cuáles puede mencionar como sus logros? Caramba, será materia para una nueva entrevista. Héctor, tienes que venir pronto para responder otros temas sobre las universidades. Voy a leer también algunos que nos llegan del Instagram de Radio Rumbo. Ferretería Costa, denunciamos que pasará con los afectados de la corrupción que hubo en el Indio Guaycaipuro, que tumbaron el pasado 1 de febrero, donde el diputado que cobró el pago de PDVSA no le pagó a nadie. Héctor Navarro traicionó los principios revolucionarios, qué vergüenza, dice @indígena. Gregorio, acá la revolución se perdió cuando muere Hugo Chávez, de ahí en adelante solo vino el saqueo del país. Nereida Bello, Jehová, Dios bendiga a ese señor que reflexionó a tiempo. Mira, Héctor, bendiciones para ti. Héctor, pensaba que habías olvidado mi amado UCB. Saludos de un antiguo exalumno tuyo, Luis E. Hernández. @Bárbara Fernández, los profesores que aún mantienen su trabajo es porque lo hacen por vocación. Héctor, nos quedan 3 minuticos. Rápidamente el tema de la reforma constitucional. Esta constitución del 99, que Chávez calificó como la mejor del mundo, pero que sin embargo en el año 2007 quiso reformar y cambiar 69 artículos, ¿requiere ser reformada? Bueno, primero, te digo, profesor, lo discutí con el presidente Chávez. Él no quería reformar, él no quería cambiar toda la Constitución, él quería cambiar un artículo, que era el artículo referente a la reelección. Lo discutí con él, le dije, mira, a mí no me gusta esto de la reelección, siendo las enseñanzas del Libertador, creo que en el discurso de Angostura. ¿Ok? Los ciudadanos se acostumbran a obedecer y el gobernante se acostumbra a mandar. Eso son palabras del Libertador. Entonces yo le argumenté al presidente Chávez y me dijo, mira, pero la diferencia está en que nosotros podemos revocar el mandato, incluso en el primer mandato lo podemos revocar de inmediato. Y entonces con ese argumento, me ganó y dije, bueno, está bien. Sin embargo, el balance no ha sido positivo. Sí, obviamente el balance no ha sido positivo, obviamente. Entonces, bueno, quiero decir, el Libertador tenía razón. ¿Por qué? Porque el Libertador también allí mismo en ese discurso analiza que las constituciones tienen que adecuarse a la idiosincrasia del pueblo. Porque, y la idiosincrasia del pueblo tiene que ver con la educación, con el tiempo ejerciendo la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esta constitución necesita reformas? Esta constitución no necesita reformas, salvo, yo diría, si a mí me preguntan ahorita, rápido, ¿qué artículo reformarías tú de esa constitución? Solamente yo reformaría el artículo que permite la reelección. El que reformó Chávez en su momento. Ese que reformó Chávez. O sea, Chávez se equivocó en ese artículo y lo mantengo ante cualquiera. En ese artículo, en esa reforma, se equivocó Hugo Chávez, lamentablemente. Pero ahora, ¿qué pasa? De lo que se trata es otra cosa. La reforma constitucional, cuando uno se pregunta, ¿y por qué están buscando una reforma constitucional en un país que no ha respetado la Constitución? Nosotros podemos señalar de los 300 y pico de artículos, nosotros podemos señalar por lo menos 150, la mitad, que han sido violados y que se violan sistemáticamente, empezando por algo que mencionaba uno de los que mandó el correo, el tema del salario. El tema del salario. Sí. Eso no se cumple, pero hay un montón de cosas más que no se cumplen, pero diariamente. El respeto de los derechos civiles, del derecho a la protesta, el derecho a que el preso tiene que tener un abogado, todo eso se está violando abiertamente. Tú no puedes tener a un preso incomunicado, porque eso es secuestro. En la incomunicación del preso es un secuestro. Eso no lo permite ninguna constitución del mundo. ¿Estás de acuerdo con el establecimiento del llamado poder comunal? En este momento no.
En este momento no. Por lo que te decía, hace falta, la Constitución, como lo decía el Libertador, tiene que adecuarse a la idiosincrasia. La idiosincrasia tiene que ver con un proceso de sociedad, de formación de sociedad, que la sociedad va creciendo en ideas, en propuestas, en ejecución, en la forma de hacer las cosas. Toda la sociedad va creciendo y entonces y va generando las respuestas a sus problemas. No puede imponerse desde arriba una respuesta como la Constitución. Héctor, agradecidísimo. Activa. Pendiente de otro capítulo, ¿eh? Bueno, está bien. Agradecido. Tú me llamas. Así es, Héctor Navarro Díaz, profesor universitario jubilado, ingeniero, exministro en 4 carteras, exdirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, exparlamentario, pero sin cartera. sin cartera. Así que amigos, muchas gracias a él, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Lamento muchísimo no haber podido leer todos los mensajes, hay muchísimos, nos abruman, pero agradecemos su participación. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emil Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo hay Mara Higuera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.